Hola, buenos días. Pues vamos a empezar con estamos ya trabajando los últimos temas sobre el desarrollo de la monografía. La clase pasada estuvimos viendo la importancia que tiene el informe. Ahorita vamos a desmenuzar un poco algunos elementos que les va a ayudar a ustedes a encontrar. Ay, ¿por qué no se ve permítanme, no se ve no puede leer el, ustedes ya deben estar en ese proceso de interpretación. No se ve. Permítanme, vamos a ver lo que es el reporte. Yo les traía algunos ejercicios para poder que ustedes pudieran hacer, pero como no vinieron, bueno, vamos a explicar con un ejemplo, lo que ustedes tendrían que, no, perdón, es que acá, perdón. Ay, no tiene, aquí está. Ya está cargando. Oh. ¿Por qué no acepta mi unidad? Oh. Ah, ya está. Vamos a ver, ahora sí ya está mi unidad. Vamos a revisar, aunque el tema dice reporte, pero lo que quiero recuperar en este material que les traigo es la estructura que está trabajando, lo cual me parece interesante y de ayuda, porque a veces cometen el error de solo estar eh, copiando y pegando todo lo que hicieron. Y a ver si se puede ver, ya está cargando. La digitalización no es muy buena. Uy, ¿qué me hizo esto? Ya está cargando. Ahorita vemos si se puede ver. Creo que no se puede ver. Hola, Jazz. Lo que estamos viendo ahorita, lo que vamos a ver es esta parte que generalmente les baja muchísimos puntos cuando entregan ustedes la monografía. No sé si oíste que les estaba comentando que cuando es aunque dice reporte, pero vamos a destacar estas partes. Yo les traía copias para que me hicieran el ejercicio, pero pues como no vinieron, pues vamos a tratar de verlo así. A ver, creo que no se ve muy bien, ¿no? Pero el caso es que este es un reporte de investigación. Ustedes vamos a ver ahorita algunas partes en la monografía son muy parecidas. Oye, a ver si se puede ver. Permíteme. Hoy es una nueva computadora la que está acá y no, el mouse cuesta trabajo. ¿Sí? Estas son estas son las partes. Sí, Yasmín, establecer el tema, vean, ustedes ya lo tienen.
Delimitar el tema, ese ya está bien delimitado con la pregunta. En este aspecto, pueden poner la pregunta de investigación, pero yo les sugiero que ya en la monografía ustedes le pongan un título que represente lo que ustedes hicieron, ¿sí? Ya pueden ahí poner el tema de investigación y adelante en la presentación ya ponen la pregunta, ¿sí? Pueden poner la pregunta, porque ahí están delimitando el tema. Tienen que organizar la información, la guía de investigación es la que les puede ayudar a ordenar toda esta investigación. Vean, tiene que ir la hipótesis de trabajo, las hipótesis. También vamos a ver ahorita cómo se integra. No es que me pongan el anteproyecto como primera parte, no, la tienen que integrar, ¿sí? Vean, presentar los apoyos, las evidencias, explicaciones, datos, hechos de ejemplo, pues es todo lo que ustedes han recopilado de información. Elaborar el esquema, bueno, ya lo hicieron con la guía de investigación. Aquí lo que sugieren también es que se elabore un borrador. Porque esto nos ayuda a que nos permite primero sentarnos a escribir todas las ideas que tenemos sobre lo que estamos nosotros analizando y no importa si se equivocan, ya después tienen que hacer una lectura de lo que escribieron, porque acuérdate, están pensando que no es solo un trabajo escolar, una tarea escolar, sino que tiene que ser ya un escrito que está dirigido a pedagogos, ¿sí? O sea, un trabajo académico es lo que ustedes ya tienen que empezar a hacer. Y yo voy a hacer la lectura desde ahí, y ahí lo pueden ver en la rúbrica. Yo voy a ver cómo, como pedagoga, tú has logrado convencerme con las evidencias y con los datos que da. Porque tú generalmente, cuando salgas, vas a tener que escribir o hacer reportes, no solo para padres de familia, también para maestros, para autoridades educativas de alguna institución, para autoridades de la SEP. Entonces, por eso es importante que ya le den otro giro a esto, ¿no? Yo recuerdo mi primera experiencia recién egresada, cuando alguien me contactó para poder trabajar en una escuela. El, lo primero que me pidieron fue un proyecto para trabajar dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, vean, todo esto les puede servir. Puede ser que tú no te quieras dedicar a la investigación, pero siempre vas a tener que hacer reportes sobre algo, entonces es bien importante que veas y que conozcas estas partes para poder hacer un reporte adecuado y que se vea formal, ¿no? Que se vea ya no como una tarea, sino como algo que ya hace una pedagoga, como en el ámbito profesional, ¿sí? También lo que nos recomiendan, aunque a veces no tenemos mucho tiempo, es de dejar descansar el borrador, porque a veces nos cansa y cuando estamos viendo lo mismo ya no nos permite ver los errores o qué es lo que nos falta. Entonces, cuando lo dejamos descansar unos días y lo volvemos a leer, bueno, vemos todas las ausencias que pueden tener. Sí, entonces revisar nuevamente el borrador, corregir el borrador y bueno, ya se hace. Entonces son muchos puntos, pero eso también se los planteo para que vean que pues no es tan fácil, ¿no? Es un proyecto acabado y que bueno, no se decepcionen. Sí puedes ver, sí se puede leer, Yasmín, el material que dice estructura del reporte. O ya te me fuiste, Jazz. Bueno, ok. Ok. Bueno, Yasmín, yo espero que de verdad con lo poco que levantaste, porque también tuvimos poco tiempo, pero que diste un gran cambio en la otra evaluación, aquí puedas realmente presentar y lograr hacer una monografía pues más acabada, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿cuál es la estrategia? Y quiero que también te fijes y me comentes como pedagoga la estructura de este texto, ¿no? Dice estructura del reporte.
dice, la estructura del reporte se divide en inicio, medio y final, ¿no? El cuerpo de trabajo se localiza en medio del mismo y del que describe el asunto sobre el que informas, y al final del texto se recuerda al lector cómo se argumentó y fundamentó la hipótesis central, ¿no? Y asimismo se cierra el texto, intentando dejar al lector una sensación colmada de final consumado. ¿Cuál crees que sea el objetivo del texto que tú vas a escribir, Jazz? Y esto, bueno, piénsalo como un ejercicio para darte una idea y para que te sientes a escribir este reporte y que quede bien con lo que tienes. ¿Cuál crees que es el objetivo que tienes que lograr en tu monografía? Creo que estás escribiendo, ¿no, Jazz? A ver, el objetivo, Jazz, es que tú informes qué pasó, qué encontraste con tu proyecto de investigación, ¿sí? ¿Cuáles son las evidencias que tienes para afirmar eso que te estabas haciendo en la pregunta de investigación? Entonces, eso es lo que piensa que que es lo más importante que tú vas a reportar, ¿sí? Bueno, estos tips ya los vimos. Ahora, ¿cómo escribir el reporte a informar? Ve, dice, el principal objetivo es comunicar información específica. Concéntrate en tu principal hallazgo. Ese es un tip bien valioso, que puedas empezar para llamar la atención, y eso puede ir también en tu introducción. ¿Cuál fue el hallazgo más importante? Probablemente no encontraste algún hallazgo importante por el tiempo, pero eso lo tienes tú que explicar, ¿no? En cuáles fueron los problemas que tuviste. Ahí se vale explicar este tipo de ideas. Y ve, tienes que explicarlo con tanta claridad como te sea posible. Dice, no obligues a los lectores a adivinar qué se les está informando, ¿sí? Entonces, también nos dice, todo reporte se basa en preguntas clave que es necesario responder. Esto también, porque a veces empiezan a escribir la monografía con datos y se hizo este estudio donde se aplicó una entrevista y quisimos conocer, pero a ver, ¿quién, no? Lo básico. También, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Dónde? ¿Por qué? Y si te fijas, estas preguntas también responden al anteproyecto de investigación. La pregunta está investigando el qué, ¿no? Los objetivos, ¿a qué pregunta responden? El por qué, ¿no? Las hipótesis, ¿a qué preguntas responden? Pueden responder al por qué, pero también al para qué, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones básicas no se deben de perder de vista ahí en la monografía. Uy, ya no sé. A ver, espera, ajá. Dice, presenta las fuentes de información. Ve, esto es importante porque a veces solo me describen, y eso creo que en un primer avance que me presentaste, ahí venían esos huecos, ¿no? El que no había referencias bibliográficas. Aunque estés parafraseando, también tienes que poner, ya sea como pie de página o la cita bibliográfica. Bueno, entonces aquí todas las fuentes nos sirven, que son textos, publicaciones sobre el tema, opiniones de expertos, instrumentos y métodos, ¿sí? Dice, para esta información se requiere que hayas desarrollado tus habilidades para elegir, resumir, parafrasear y citar con precisión. En la rúbrica
ahí está que sí se va a tomar en cuenta y un punto es que sepan ustedes hacer citas y sacar referencias de todo, ¿no? Ya vimos cómo en los cuadros y los sociogramas y todo este material también tiene su referencia, cuáles son los elementos que lo deben constituir, porque eso también se penaliza a la hora de revisar. Es decir, yo voy a revisar que haya toda una estructura y que todo esté bien justificado, ¿no? Es uno de los puntos de la rúbrica. Si tienes una pregunta, pues me la lanzas, ¿no, Jazz? Dice, cita con exactitud, bueno, eso ahorita ya lo vimos. ¿Para quién escribes el texto? Eso es lo que debes pensar. Piensa que no lo escribes entonces solo para como una tarea, sino que probablemente lo pueda leer el ingeniero Chavarín o el maestro Jorge, ¿no? Sobre cuál es lo que tú encontraste en tu tema de investigación. Bueno, ese es el para quién lo escribes. Dice, entonces antes de que empieces a escribir tu borrador, es necesario que elabores un esquema, bueno, eso ya lo habíamos visto. Recuerda que tu propósito entonces es informar, por lo que tu lenguaje tiene que ser objetivo, neutro y la información deberá basarse en hechos verificables. Ve cómo lo estás subrayando como un tema importante. ¿Por qué? Porque a veces solo me sacan ideas de que no tienen evidencia, ¿no? Sí se logró desarrollar el aprendizaje, el pensamiento crítico. Ajá, ¿dónde está la evidencia de que sí se logró? ¿O sí logramos conocer cuáles son sus habilidades y mejorarlas? A ver, ¿dónde está la evidencia de que lograron habilidades? ¿Sí? Entonces, la pregunta ¿qué? Se refiere a qué trata el texto, o sea, qué importancia tiene el autor y el texto, qué significa, perdón, qué significado tienen sus hallazgos, ¿no? Bueno, aquí son las preguntas que habíamos visto del qué, quién, el dónde y el por qué. Bueno, no nos vamos a detener en ello ya ustedes lo han presentado en los avances de investigación. Ahora, el reporte bibliográfico de investigación, ¿no? Ve, aquí quiero que notes la estructura. Este es un ejemplo. Dice, el ejemplo que sigue ilustra un reporte que específicamente se basa en la información que presentan dos artículos recientes, perdón, que son dos fuentes diferentes. El texto se dirige a lectores interesados en la psicología y la genética. Es probable que el autor escribiera el reporte para la revista especializada en que este fue publicado. Bueno, en este caso ya lo que también tomo en cuenta es que ustedes ya utilicen lenguaje pedagógico, porque a veces me describen las cosas y no utilizan conceptos que son importantes para la pedagogía. Por ejemplo, a veces en los reportes me escriben y los aprendizajes lograron aprender bien, ¿no? A ver, ¿cuál sería el vocabulario completo? Esto dependiendo del enfoque o el paradigma que utilices, pero puede ser, los alumnos lograron aprendizajes que, ya, significativos, por ejemplo, ¿no? O la maestra, y bueno, aquí también aguas con utilizarlos juicios de valor, no utilicen ni la palabra bueno ni malo, ¿no? Es buena maestra. A ver, no, como pedagoga, ¿cómo dirías que es buena maestra sin utilizar que es buena maestra? Jazz, si me escribes en el chat, por favor. ¿Cómo lo explicarías, Jazz? Creo que ya no estás. Es que la maestra ha logrado, ¿no? Tiene una metodología que está basada en un enfoque con bases epistemológicas o que conoce el tema o que utiliza para el aprendizaje, está basada en tal teoría que identificas o porque tiene sus planeaciones,
son, o sea, ya quiero ahí una crítica, un análisis pedagógico de lo que está haciendo la docente. Entonces, evitar esto bueno o malo, son malos o buenos alumnos, ¿no? Son groseros, son, o sea, todos estos objetivos de valor evitarlos. También otra palabra que debes evitar en un informe, reporte o monografía, tiene que ser cosas, ¿no? Tienes que cambiar por una palabra más adecuada que haga referencia a lo que estás haciendo. Bueno, si vemos el texto, y es lo que quiero que vean, porque es donde encontramos muchos problemas en sus monografías, es esto, ¿no? El título. Otra búsqueda fallida de genes para la esquizofrenia. La esquizofrenia es una de las enfermedades mental observada con más frecuencia en nuestra sociedad. La estadística más confiable las estadísticas más confiables indican que se presenta el 1% de la población. La identificación de la esquizofrenia como una entidad patológica específica data de hace 100 años, cuando el psiquiatra alemán Emil Kraepelin la denominó demencia precoz y la distinguió de la psicosis maníaco-depresiva. ¿Qué caracteriza la esquizofrenia? En sus etapas más agudas, esta enfermedad mental se manifiesta principalmente como una alteración del pensamiento y una incapacidad de evaluar la realidad. Más específicamente, el paciente experimenta una división entre los dominios cognitivo y emocional de su salud mental, división de la cual se deriva el nombre esquizofrenia, un fraccionamiento de la mente. De esta forma, la faceta emocional de la persona sufre alteraciones que hacen que, por ejemplo, ría mientras cuenta un episodio trágico o que, por el contrario, no muestre ninguna respuesta ante cualquier estímulo emotivo. Mira, con estos ejemplos, ay, me parece muy didáctico. Yo creo que puedes ver también eso tú en el texto, ¿no? Fíjate, en el lado izquierdo, y eso por favor con cuidado, porque a veces les he puesto este ejemplo y me hacen la estructura en la monografía. No, no tiene que ir esto en la monografía. Este es un ejemplo de lo que podemos identificar en el párrafo. Y aquí están las sugerencias que nos dieron anteriormente, que inicia con un título atractivo, ¿no? Y vemos, otra búsqueda fallida de genes para la esquizofrenia. O sea, cómo el título ya nos da, ¿no?, una idea de lo que vamos a encontrar. Después, lo que vimos en el primer párrafo, y aquí nos dice, inicia con un párrafo sugestivo que se centra en el tema. Defendiéndolo brevemente, describe el contexto, ¿sí? Entonces, ve aquí, de manera muy breve, ya está el contexto, porque, bueno, nos está diciendo que el 1% de la población mundial lo padece, ¿no? También como que cuando ya se puede conocer cuándo existe, desde cuándo existe, o bueno, se ha identificado esta enfermedad y por quién. Entonces, ve, no se echa un rollote y nos habla en todo el mundo, simplemente datos específicos para poder poner en contexto el tema. Ahora, establece la situación problema y ve, empieza con una pregunta, ¿qué caracteriza la esquizofrenia? Y también de manera muy breve, en un párrafo, nos explica el problema, ¿no? Bueno, después de eso, dice, presenta los antecedentes y la información relevante, ¿no? Y ve cómo podemos identificar ello. Aquí empieza, pero quizá la característica más evidente de la esquizofrenia es la aparición de episodios psicóticos, ¿no? Estados mentales agudos en los que el paciente experimenta ilusiones, alucinaciones, ideas extrañas, incoherencia y pensamientos desordenados, ¿sí? Después dice, presenta antecedentes, información relevante y ve ahorita cómo va a guiar esto. A pesar de que muchos estudios se han abocado a entender esta condición psiquiátrica, los avances en su comprensión aún son mínimos, ¿no? Se sospecha que la base neuroquímica de la esquizofrenia está relacionada con deficiencias en el
neurotransmisor dopamina, la misma molécula afectada en la enfermedad de Parkinson. Y algunas de las drogas que se utilizan para tratar a pacientes con esquizofrenia están diseñadas para paliar aquellas deficiencias. Pero al margen de estas observaciones, una de las ideas más aceptadas sobre la causa de la esquizofrenia es que posee un fundamento genético. Y aquí, como bien nos dice, ya nos introdujo la hipótesis más importante seguramente del proyecto de investigación. Y no me pone, y la hipótesis de trabajo, que puede ser válido de acuerdo a cómo tú estés estructurando el trabajo, pero ve en el texto, aquí ya tenemos la hipótesis. Y después dice, así por ejemplo, bueno, pero sí se ve cuál es la hipótesis. ¿Sí? Está en las primeras líneas, ¿no? Y ahí no solo la plantea, sino que explica, le da un contexto para que, bueno, que haya coherencia en los diferentes párrafos. Otra, dice, así por ejemplo, aunque solamente el 1% de la humanidad padece esquizofrenia, el porcentaje de casos que se observan en familias donde alguno de los miembros padecen el mal aumenta al 15%. Más aún, en parejas de gemelos, el porcentaje de víctimas se eleva al 50%, lo que indica que la contribución genética a la enfermedad es muy prominente. Entonces, aquí, ¿qué nos dice que está haciendo el autor? Dice, analiza respondiendo a las preguntas clave. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué? ¿Sí? Entonces, ve cómo está estructurando ya estas ideas. Ya en las primeras líneas tengo mi hipótesis y tengo la parte de la pregunta de investigación. Bueno, ya tengo la pregunta de investigación y también aquí ya cuestiones centrales que me están ubicando en el contexto, ¿sí? Ahora, ve, fue importante esto que señala, porque posteriormente dice, lamentablemente la evidencia a favor de un factor genético como el responsable de la esquizofrenia no ha sido capaz de llevarnos mucho más lejos. De esta forma, aunque algunos marcadores del material genético apuntan a que el gen y los genes responsables se localizan en ciertos cromosomas, la realidad es que no contamos con ningún candidato sólido para señalar como culpable, y dos estudios recientes publicados en la revista Nature Genetics, volumen 28, número 2, nos recuerda que hay que ser muy cautelosos al considerar todo nuevo aspirante. Aquí, como vimos, está desarrollando la hipótesis. ¿Te acuerdas? Mira, aquí al final dices, pero al margen de estas observaciones, una de las ideas más acentuadas sobre la causa de la esquizofrenia es que posee un posible fundamento genético, ¿no? Pero acá ya nos está diciendo, lamentablemente, la evidencia a favor de un factor genético no ha sido capaz de llegar mucho más lejos, ¿sí? Entonces, aunque no es un hallazgo, aunque había, o sea, ve cómo está respondiendo a la hipótesis, no la confirmó, ¿no? Sino que está encontrando con la evidencia o, bueno, las fuentes que él investigó, está encontrando otra realidad. Entonces, eso es importante porque de verdad a veces en las monografías me ponen y logramos comprobar todas nuestras hipótesis, ¿no? A veces cuando en la etnografía se tiene esa idea que cuando nosotros comprobamos todas nuestras hipótesis, que es algo que no deberíamos buscar, y ya lo vimos en las primeras clases, ¿por qué? También la etnografía nos dice, seguramente hubo un error en tu proceso de investigación y eso que te está llevando a comprobar, lo único que nos está diciendo es que no pudiste ver nada nuevo y que por lo tanto tu proceso de investigación tiene que ser revisado y bueno, y replantearte otras hipótesis para poder lograr encontrar algo nuevo, ¿no? Bueno, dice, lamentablemente la evidencia a favor de un factor genético como el responsable de la esquizofrenia
no ha sido capaz de llevarnos mucho más lejos. De esta forma, aunque algunos materiales del material genético apuntan al que el gen o los genes responsables se localizan en ciertos cromosomas, la realidad es que no contamos con ningún candidato sólido para señalar como el culpable, y dos estudios recientes publicados en la revista Nature Genetics nos recuerdan que, bueno, perdón, esto ya lo había leído, perdón. El año pasado se informó el hallazgo, eso me hubieras dicho, Jazz. El año pasado se informó el hallazgo de una asociación entre un gen llamado NOTCH4 y la aparición de la esquizofrenia. La función del NOTCH4 es desconocida, pero se ha propuesto que podría estar involucrado en el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Su posible relación con la esquizofrenia abría la puerta al análisis de la función del NOTCH4 para entender el potencial problema en la aparición del trastorno mental. Ve, aquí qué nos dice que está haciendo el autor. Dice, se presentan las hipótesis secundarias con las que se fundamenta la central. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces ya hasta aquí en, en esta estructura? Si te fijas, logró construir estos párrafos en donde ya vemos todo lo que hicieron en la primera parte de la investigación, el anteproyecto. ¿Esto por qué quise que lo vieran? Porque a veces cuando me presentan la monografía no se ve nada del anteproyecto, o por el contrario, me presentan la monografía, pero solo me parchan, me avientan ahí su primera parte del anteproyecto y no lo integran en un texto como lo estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, eso es importante, que puedan cuidar la estructura y cómo todo ello, todo lo que han hecho lo van a recuperar ahorita en esta parte. Ahora, dice, sin embargo, los nuevos artículos han sido incapaces de hallar la misma situación entre el gen y la enfermedad tras realizar un estudio genético mucho más detallado en familias numerosas que las descritas en el artículo inicial. El resultado nos obliga a ver la mesa de trabajo y a buscar nuevos genes que puedan darnos información realmente valiosa sobre las causas de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos ya los resultados, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué me está mostrando los resultados casi al final, al principio del artículo? Bueno, en este caso del reporte. Y bueno, lo hace porque recuerda que uno de los puntos que nos están proponiendo que hagamos es eso, que podamos destacar lo que se encontró para llamar la atención del espectador, y a lo largo de todo el trabajo, bueno, o más adelante es a donde nos vamos a presentar toda la evidencia y el desarrollo de ello. Ahora, él dice, la búsqueda de los genes relacionados con la aparición de la esquizofrenia continúa, pero es difícil pronosticar cuándo dará frutos, quizá tras la obtención reciente de la secuencia de todo el material genético humano. Es posible analizar con más detenimiento las somas de los cromosomas, donde pueden estar localizados los detonantes de esta condición patológica, pero habría que esperar una larga temporada antes de tener una respuesta definitiva, ¿no? Ve, ¿qué nos dice en esta parte que está haciendo el autor? En el final, se recuerda al lector cómo se discutió la hipótesis central y se cierra el texto intentando dejar en el lector una sensación de final consumado, ¿no? Y aquí el resumen final o conclusión. B, observa cómo construye la conclusión. De cualquier forma, es de esperarse que la esquizofrenia sea uno de los llamados desórdenes poligénicos, en los que varios genes contribuyen de manera discreta al fenotipo final. Por lo tanto, es poco probable que un único gen de la esquizofrenia sea descubierto y que en consecuencia tengamos que dedicarnos a la identificación de todos los factores que contribuyen a la enfermedad y entender la manera en que interaccionan. Ese es el gran reto en el estudio de las enfermedades mentales. ¿Sí? Si te das cuenta, no hizo un resumen, no volvió a repetir lo que vimos en la estructura anterior, sino que ya destaca la idea más importante
y la pone ya en un contexto más amplio, ¿no? De la importancia que tiene la investigación. Entonces, bueno, cuidado porque a veces en las conclusiones ustedes solo me hacen un resumen, ¿no? Y ya en otra clase vimos el, este, vimos cómo hacer conclusiones. Bueno, el B, aquí está lo que después nos lleva el autor, bueno, las autoras son de este texto que es Yolanda Ergudín, es a que nos fijemos el qué es lo que tenemos que encontrar en este reporte, que también lo vemos en la monografía, ¿no? ¿Qué es, de qué trata el problema? Y eso va en la introducción, ¿sí? Después, ¿cómo fue resuelto? Ahí sí tienen que poner la metodología que ustedes utilizaron. Y esto en la monografía. Y bueno, no sé si ya te surge ahorita la pregunta, a ver, si hicimos la guía de investigación, entonces no rompe esta estructura con lo que estamos viendo. Y no, lo que pasa es que en los puntos que ustedes están desarrollando, tiene que ir esta parte, ¿no? El, en, Al ustedes estructurar cómo van a presentar, ustedes tienen la necesidad de explicar cómo lo hicieron, qué hicieron, ¿no? En la introducción, por ejemplo, que se trata de una investigación etnográfica, también traten de utilizar y poner si hubo rapport o no en la investigación. Eh, y bueno, cómo fue que trabajaron con las chicas, todo eso, bueno, la manera en que van a desarrollar de acuerdo a la pregunta, ¿sí? Bueno, también tienen que ir los resultados y también debe haber una discusión de cuáles fueron los resultados, ¿no? Esto va ya en la última parte, donde tienen que ser bien críticas y bueno, quiero ver a ver cómo resuelven esta última parte, porque pues realmente no mostraron ustedes compromiso etnográfico, ¿no? No lograron, eh, este, pues realmente no se comprometieron tanto con el proyecto, ¿no? Bueno, y sobre todo también importante, la bibliografía, ¿no? Que es, cuál es este aparato crítico que da soporte a la investigación. Sí, vean, esto es importante. La bibliografía se debe ordenar en orden alfabético. Eh, Se citan los trabajos, dice que específicamente soportan la investigación que se reporta. También las notas de pie de página generalmente se enumerarán en el orden en que aparecen en el reporte. Las referencias deben ser exactas y completas. Y bueno, aquí dice, ya que hayas elegido el sistema que prefieras para citar, deberás ser consciente y utilizarlo a lo largo del trabajo. En este caso, el sistema es APA que tienen en la plataforma. Al principio ahí tienen todas las referencias de cómo citar todo tipo de elementos, ¿no? Bueno, ahora, vamos a ver lo que ustedes deben poner en esta parte. Bueno, un título, puede ser la pregunta, pero puede ser el que ustedes le pongan otro título de acuerdo a lo que encontraron. Bueno, el resumen no lo van a hacer porque esa es parte de un reporte. En la introducción, también en esta parte ya saben que la hacen al final, pero también responde a estas preguntas, ¿no? Del qué, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces, ese es un tip muy valioso porque a veces solo echan el rollo, pero eso va en una introducción, ¿no? Eh, También pueden presentar, dice acá, demuestra cómo tu investigación se basa en conocimientos previos, presentando y evaluando lo que ya se conoce sobre el problema que tratas. El objetivo de la introducción, además de motivar al lector, presenta las principales fuentes de consulta y demostrar la continuidad de lógica entre los conocimientos anteriores
anteriores con los hallazgos de investigación que presenta, ¿no? Analiza las relaciones entre ambas, no solamente aportes y datos y anotaciones inconexas. Cita las estadísticas, las frases, los nombres de autores, los títulos, las fuentes orales o escritas. Cita con exactitud la información resumida. Eso sí tienen que tenerlo bien claro porque eso también está en la rúbrica que se va a evaluar, ¿no? Ahora, la pregunta que dice, ¿qué estudia tu investigación? Eso se debe ver. ¿Qué importancia tiene, no? ¿Qué quieres demostrar en la investigación? ¿Qué métodos y procedimientos te propones utilizar a lo largo de la investigación? Esto, bueno, la respuesta es que es una investigación cualitativa de tipo etnográfico, ¿no? Y bueno, explicar qué es lo que se ponderó, el trabajo de campo, las entrevistas, eh, y bueno, la recolección de datos con un grupo. Bueno, eso ya lo tienen en la unidad de análisis. También creo que tú no me enviaste la unidad de análisis, creo, no me acuerdo, pero quienes la enviaron están así, la clase pasada vimos diferentes tipos de descripciones. Y eso es lo que quiero que tengan cuidado, ¿no? En que a veces describen, pero con exageración todo. Y nosotros vimos en otra clase la importancia que tiene el tipo de descripción que ustedes van a hacer. No se trata de describir cuántas bancas, cuántos borradores había o cuántos plumones. Aquí es destacar, por ejemplo, en la descripción, es cómo está el ambiente en un aula, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Con qué cuenta? Si son cómodas para trabajar, si, no sé si has visto ya en algunas escuelas que, por ejemplo, están cambiando el tipo de mobiliario. Bueno, las sillas y las mesas ya de los alumnos son de forma irregular porque permite ir acoplándose al trabajo en equipo. Y también muchas bancas están como en algunas imágenes que hemos visto de kinder, que están las bancas ordenadas por equipo, ¿no? Porque se está ponderando el trabajo colaborativo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tienen que analizar, pero para hacer un análisis, a ver, no es lo que opinan, ¿no? Sino es que ustedes lean material sobre ello y que puedan ustedes hacer una crítica a este elemento. Hay un congreso muy interesante que hizo la UAP hace un par de años, no, hace más de un par de años, que fue en donde trataron los problemas que hay en cuanto ya el uso de las nuevas tecnologías. Ellos señalaban que se estaba desaprovechando, ve qué interesante, ¿no? Porque decía que a pesar de que se están integrando algunas aulas, algunos aparatos electrónicos, bueno, sobre todo tabletas o laptops, y ya con programas para poder para trabajar colaborativamente, el problema seguía siendo que nadie ya se veía la cara, todos estaban viendo hacia un pizarrón enfrente con su laptop y que eso los estaba haciendo más individuales en el trabajo. O sea, la manera en que se estaba ocupando, lejos de lograr el trabajo colaborativo, lo estaba haciendo más individual, ¿sí? Entonces, es eso lo que ustedes tienen que ver, la manera en que se está trabajando, qué es lo que les está diciendo pedagógicamente, y para poder analizarlo, bueno, ustedes tendrían que saber, conocer todos estos tipos de estudio para poder hacer ese análisis, ¿no? Bueno, la pregunta ¿y cuándo? Es cuándo iniciaste la investigación, también es eso, escribirlo. ¿Cuánto se produjo el evento, suceso? Bueno, entonces es ahí escribir cuánto tiempo hicieron el trabajo de campo para ver que, bueno, fue muy poco por lo que, bueno, no puede ser un trabajo, o sea que eso nos limitó, ¿no? La investigación. La pregunta ¿dónde hiciste la investigación? También es importante y aquí esa información ya la tienen y es hablar un poco del contexto, ¿no? ¿Qué es una universidad?
privada que se encuentra en el centro de la ciudad, y Puebla, porque se destaca, ¿no? Por tener un gran número de universidades y, bueno, el contexto un poco, si encuentras, creo que tú encontraste en el INEGI algunos datos que hablen un poco de las características de la escuela, ¿no? A lo mejor como tip te podría servir señalar que las colegiaturas, bueno, son bajas y que lo que en algunos cursos, bueno, más bien reuniones en la escuela, bueno, se señala que una de las características también que tenemos es que hay gente viene gente de escasos recursos, ¿no? Aquí a la universidad, aunque no siempre sucede, o sea, no el porcentaje no es el mayoritario, pero sí de alguna manera esto complica esta infraestructura que los chicos pueden tener, ¿no? Bueno, la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se produjo el evento, suceso, descubrimiento, proceso que estás investigando? ¿Por qué tus hallazgos son importantes? Eso también es importante destacar, ¿no? ¿Por qué te basas en determinadas investigaciones, estudios o trabajos? ¿Cómo se vinculan con tu investigación? Esto, bueno, es parte del aparato crítico, ¿no? La pregunta ¿para qué? ¿Para qué te sirvió o podrá servir tu investigación? Eso también se tiene que ver. Responder a estas preguntas, dice, te permitirá asegurar que tus lectores obtendrán suficiente información para comprender el reporte, ¿no? Las primeras oraciones. Esto también tienen que tener cuidado porque a veces solo copian y pegan datos que van a ser poco, que tienen una estructura nula o que no hay coherencia con lo que están escribiendo, o porque solo escriben líneas, párrafos de 2 líneas y luego otro párrafo de 3 líneas, y no, tienen que equilibrar. Recuerden que un párrafo es una idea principal con 2 ideas, ¿no? O secundarias, bueno, perdón, con ideas secundarias que van a justificar la idea principal. Entonces también eso se penaliza. También el que hagan párrafos demasiado largos. A veces los párrafos son hasta de 10 renglones o de toda la hoja. ¿Sí? A veces algunos lingüistas señalan que cuando eso pasa es que realmente no conocemos, no sabemos escribir, ¿no? Cuando no hay este equilibrio entre las líneas que nosotros presentamos. Entonces, en las primeras oraciones, ¿qué es lo que nos propone? Dice, las primeras oraciones estimulan el interés de los lectores y permiten que se concentren en el tema. Recuerda que el título y la introducción es lo último que se redacta, ya que cuando lo escribas deberás estar seguro de los resultados que reportarás, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Ahora, las ideas principales, ojo, dice, en la parte media del texto deberás retomar alguna de las preguntas claves que respondiste en los antecedentes. Aquí se debe desarrollar qué métodos, procedimientos y controles has utilizado. Por ejemplo, qué porcentaje de la población X representa tu muestra, test, cuestionarios, entrevistas, cómo elegiste la muestra, ¿sí? Eso es bien importante que se pueda ver. Sí, dice, explica qué resultados has obtenido. Presenta un resumen de tus hallazgos describiendo las técnicas que utilizaste, los análisis que efectuaste y los resultados de cada análisis. Eso entonces va a ir en cada evidencia, porque ustedes ponen el sociograma, pero recuerden, no va como título sociograma, sino que tiene que tener un nombre el sociograma de qué fue lo que se midió y abajo la metodología, pero también a veces es necesario que ustedes ahí donde están poniendo ya la evidencia del sociograma, expliquen, ¿no? Nos encontramos que el grupo se encuentra liderado por
tal chica, ¿no? El nombre, y que ella ha logrado motivar e integrar al grupo, ¿no? Como lo vemos en el sociograma, ¿no? O la figura, y acuérdate que todos nos referimos por números, ¿no? A la figura, véase figura 1.1 o el número que le corresponde. O sea, y aquí deben tener cuidado porque a veces hay puntos en que ustedes pueden o deben explicar y otros que realmente no necesitan explicación porque son muy claros, ¿no? Y explicarlos es redundante. Pero eso ya depende del criterio de cómo poner, cómo decirlas o cómo presentar la información. Y el describir qué obstáculos has enfrentado, también es importante que en ese momento, que escriban, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tuvieron? Por ejemplo, dice falta de datos en trabajos previos, ¿no? Por ejemplo, porque aquí va a ser importante que ustedes me describan por qué no lograron a lo mejor los objetivos, porque algunos de los objetivos que plantearon no los hicieron, ¿no? Y pues creo que realmente aquí fue porque realmente no tuvieron voluntad para hacerlo, ¿no? Pero bueno, quiero ver cómo solucionan ese problema. Bueno, espero que sí, Jazz, espero que me sorprendas si esos primeros objetivos que te planteaste, si como tienes a tus compañeros, pues que siguen viniendo a clase, puedas realmente eh, este, aplicar esas evaluaciones que faltaron, ¿no? Bueno, él señala si en el transcurso de la investigación ha cambiado tu tema hipótesis y explica por qué. Eso también es importante porque a veces, por ejemplo, la COMP nos cita ejemplos de investigaciones que se iniciaron en el caso de un investigador en Estados Unidos que trataba de identificar o bueno, trataba de ver que la diferencia en el aprendizaje de un grupo de niños estaba de acuerdo al género, es decir, que la diferencia se daba si era femenino, masculino, y resulta que tuvo que cambiar porque no fue por género, sino por etnia, ¿no? Recordemos que las escuelas en Estados Unidos pues, son multirraciales, eh, y entonces eso es lo que encontró y entonces tuvo que cambiar todas las hipótesis y también los objetivos, ¿no? Porque estaba encaminado realmente a otra percepción que no había tomado en cuenta, pero vean, eso fue lo valioso, ¿no? El notar ese cambio. Bueno, y en las conclusiones, dice, en las conclusiones retoma tu hipótesis central, los resultados que has obtenido y la importancia de tu investigación, ¿sí? No generalice los resultados, explica lo que piensas al respecto y por qué lo piensas, ¿no? Reconoce las limitaciones de la investigación. Entonces, eso es bien importante, ese es un punto muy crítico y analítico que ustedes van a retomar, pero creo que estas ideas son relevantes, ¿no? Entonces, a ver, también otro tip es que las conclusiones no se escriben así en un párrafo largo, sino que se tratan de enumerar, bueno, aunque no las enumeres, pero sí en párrafos y que cada párrafo sea una idea distinta de lo que aquí se está presentando. Ahora, bueno, esto nos habla del reporte, el reporte debe ser corto. Las monografías sí son más largas. En otra clase, una alumna me preguntaba, ¿cuál es la diferencia con una tesis, no? Y una tesis se divide en capítulos. La monografía no, ¿no? Y bueno, y no necesariamente está dividida en capítulos. Una tesis es un trabajo más extenso, una monografía es más reducido, pero aquí, bueno, yo no pongo un mínimo ni un máximo de hojas para la monografía, porque eso va a depender de lo que ustedes vayan a presentar. A veces me ponen ¿cómo se llama la monografía? Les voy a subir, nomás, más bien, ustedes me deben hacer el texto en Forum, se lo voy a especificar
en la evaluación, porque estoy tratando de ver que cuiden ya todo, ¿no? El formato, sí, un formato bien establecido, una estructura, párrafos bien construidos, ¿no? Todo bien ordenado, entonces va a ser en forums donde me van a enviar y ustedes me van a compartir el, el link donde puedo ver su trabajo, ¿no? También para que me sirva para comparar si no hay plagio en las tareas que ustedes están haciendo. Bueno, dice, a ver, lo que sugiere también, un estilo apropiado y correcto. Dice, es muy importante escribir en un lenguaje que sea adecuado a los lectores y a quienes diriges, en este caso, la monografía. Y por lo tanto debe haber un lenguaje pedagógico, ¿sí? Es esencial que escribas de manera clara, directa, correcta. Si lo juzgas necesario, utiliza diagramas y gráficas. Eso sí, va a ser necesario, ¿no? Que muestren todas estas gráficas. Y recuerden, las entrevistas y las encuestas sin contestar van a ir en los anexos. ¿Por qué? Porque es la evidencia que va a mostrar, en este caso, que ustedes aplicaron la entrevista, ¿no? A lo mejor ustedes señalan, y bueno, deberían señalar algo que, por ejemplo, encontraron en una entrevista y que ustedes pueden rescatar y ya escribir, ¿no? Como evidencia que encontramos y citan, ¿no? Lo que dijo tal vez, o la respuesta, ¿no? Y como se puede ver en la entrevista realizada en la escuela, en la universidad o afuera, y ya ponen entre paréntesis, verán anexo, ¿no? Y entrevista 1 o el número de entrevista, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son? Y esto es bien importante porque esto es un error que se repite muchísimo, la hora de escribir, cómo escriben. Y dice, vean, escribir se basa en 4 elementos principales: inteligencia, coherencia, propiedad y legibilidad. Dice, los textos bien escritos reflejan inteligencia. Los pasajes bien organizados son fieles a los objetivos establecidos en el trabajo y deben ser coherentes y claros. Es importante que el lector no necesite releer cada párrafo. Haz transiciones claras entre cada párrafo. Ojo, esto es bien importante. Con frecuencia, la claridad y la exactitud son los requisitos más importantes de la lectura científica. Un lenguaje sencillo es muchas veces la clave de la claridad. Aquí sí busco que cada párrafo tenga coherencia con lo que se va escribiendo, o sea, que ustedes puedan escribir e ir llevándonos de la mano de lo que ustedes están presentando de manera sencilla, porque a veces entre un párrafo y otro párrafo no hay ninguna conexión. También lo que deben evitar es poner un subtítulo, escribir un párrafo, otro subtítulo y otro subpárrafo. No, no pueden ser subtemas tan limitadas, ¿no? En todo caso, si tienen eso, bueno, leer lo que están presentando y ver de qué manera lo pueden integrar en un todo más amplio que pueda ser un subtema, ¿sí? Pero por favor eviten, no es correcto poner un subtema y un párrafo, nada más, o 3 líneas, ¿no? Eso también está penalizado en la rúbrica. Dice, evita la pretensión y la palabrería. A veces escriben y llenan mucho y son solo opiniones, y no, es un texto de investigación académica, ¿no? Deben evitar las opiniones, deben evitar lo que creen, todo debe tener evidencia. Bueno, dice, evita el uso de tecnicismos y de jergas del lenguaje. Esto es para el reporte, para la monografía no. Sí es importante utilizar los conceptos adecuados, ¿no? En este caso, pedagógicos. Evitar usar excusas. Por ejemplo, es probable que la opinión del autor sea correcta, pero me fue imposible encontrar más información, ¿sí? No, eso evitarlo, pero lo que sí escribir son las limitaciones, no como excusas,
pero sí como limitaciones. Ahora, emplea los verbos correctamente. La regla general, vean, es usar el pasado para describir sucesos que ocurrieron previo a la escritura del reporte y el presente para expresar algo que continúa ocurriendo cuando escribas el reporte, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero también otra cuestión que tienen que evitar es el uso de gerundios, ¿sí? No es correcto estar utilizando gerundios y a veces abusan en su escritura de los gerundios. Bueno, dice acá, elimina lo posible los adjetivos y los adverbios, ¿sí? También es otra técnica que ustedes al escribir se pueden dar cuenta en el abuso de ello y, bueno, eliminarlos. Evitar palabras como las que siguen. Muy, algo, bastante, poco, relativamente, algo, mucho, algunos mucho, ¿no? Entonces, también es otro tip para mejorar la escritura. Dice, elige subtítulos ofreciendo al lector una idea precisa de qué tratarán las secciones o intenta responder a sus necesidades y expectativas, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos también otros elementos importantes para evitar el abuso de los subtítulos. Bueno, escoge un tono adecuado. Ven, esto también es importante y hay una discusión sobre ello, porque nos dice que el tono debe ser neutro, por lo tanto, o por lo general, el más correcto. Recuerda que el propósito principal es informar sobre algo. El objetivo del reporte es ser leído, entendido, recordado y ser útil. También, ahorita en esta discusión, algunos, no sé qué hayas visto, Jazz, si todavía andas por acá. ¿En qué persona debes escribir? Primera, segunda, tercera, del singular o del plural. ¿En qué les han recomendado en otras materias de investigación? Bueno, generalmente se recomienda utilizar la tercera persona, ¿no? El, del plural, o sea, pero algunos consideran que es incorrecto utilizar la primera, o sea, yo he encontrado, yo vi, ¿no? Pero bueno, eso ya es dependiendo si es una característica o lineamiento de la institución, pero bueno, a mí me ha convencido que por los argumentos que dan distintos investigadores que puedes utilizar la persona que quieras, ¿no? La otra es porque señalaban, ¿cómo puedo, o sea, lo que criticaban de utilizar el nosotros, hemos encontrado, hemos visto, si es una investigación que hizo una persona, entonces, ¿por qué en plural, no? Entonces, sí puedes utilizarlo, pero trata de evitar, ¿no? Estar diciendo, yo encontré, ¿no? Se ha encontrado, es más neutro, ¿sí? Es lo que señala. Y ahora, elige subtítulos ofreciendo al lector una idea precisa de lo que tratarán las secciones e intenta responder a las necesidades y expectativas. Esto también es parte de la creatividad que se puede ver en las investigaciones. Cómo utilizan, cómo manejan, porque eso también permite ver qué tan adentrado están y qué tanto conocen el tema de investigación, ¿no? Entonces esto también tiene una gran, o sea, da mucho, habla mucho también de, bueno, habla de lo que ustedes lograron en la investigación. El- Perdón, aquí ya. Bueno, este es otro ejemplo del reporte de la investigación y bueno, ya no lo vamos a ver porque ya vimos un ejemplo, pero lo que quiero que vean es la estructura, ¿no? La introducción, aquí vean, es corta, dos renglones, pero recuerden, es un reporte. La monografía es más amplia, ¿sí? Porque los reportes, bueno, son más cortos.
Vean, ahí ya va el planteamiento del problema. No tienen, ojo, no tienen que poner de este lado izquierdo lo que es en su texto. Esto es de manera didáctica para que puedan ustedes identificar qué se escribe en cada parte. Entonces, en la introducción ahí va el planteamiento del problema. Vean, no es tal cual la pregunta, ¿no? Sino es ponerla en un contexto, es presentarla y bueno, los puntos que habíamos dicho anteriormente. Vean, aquí en los antecedentes del tema, vaya las hipótesis y las preguntas planteadas, ¿sí? Vean, las definiciones operacionales. Eso ustedes lo tienen en la guía. Bueno, creo que no hay duda. Vean, también aquí lo importante y lo que quiero que eviten es que a veces, por ejemplo, citan como referencia o fuente la RAE, ¿no? O sea, ¿qué es los hábitos de estudio? Según la RAE, a ver, no, es un proyecto de investigación. Ustedes deben no buscar la definición en un diccionario. Ustedes deben de buscar la conceptualización ya desde un enfoque pedagógico, desde una perspectiva, un paradigma, y eso es lo que van a presentar. En vano me enumeren 10 definiciones o 10 propuestas de lo que son algunas de sus variables, si realmente no van a utilizar ninguna o solamente van a utilizar una. ¿Cuántas fuentes debo citar de lo que es? Las que ustedes consideren necesarias y que les va a servir a su investigación, ¿sí? Esas son, entonces, eso es lo que voy a ver. ¿Cómo están ustedes describiendo el tema? ¿Cómo se están acercando a esa categoría conceptual? ¿Cómo la están utilizando? ¿Bajo qué enfoque? Eso es lo que me va a servir, ¿sí? Entonces, bueno, ya vemos acá cómo, ahí tienen ustedes el archivo. Y bueno, si vienen después, les doy aquí una copia para que lo tengan eh, como referencia. Y bueno, vean, acá ya continúa con los procedimientos e instrumentos, ¿no? Bueno, pero ya esto es específico en el caso de la biología. Los resultados, bueno, como les digo, no vean los resultados, cómo están presentados así puntualmente, ¿no? En este caso, bueno, como es la monografía, no sería tal cual, pero sí van a presentar los resultados con las evidencias, ¿no? Bueno, aquí es el impacto social y, y bueno, la discusión del tema y las conclusiones, ¿sí? Bueno, acá también tienen la guía para escribir su reporte de investigación. Este es otro tipo de guía que va pero este es para un reporte, ¿no? Es diferente. Y bueno, quería que ustedes hicieran este ejercicio. Dice, recuerda que por medio de reporte compartes con otros investigadores tus logros. Es importante que termines la mayor parte de tu investigación antes de que escribas tu reporte. Cuando tengas todos los datos y tu interpretación, podrás iniciarlo. Completa la guía a continuación para fundamentar los fundamentos de tu respuesta. Para visualizar, perdón, los fundamentos de las respuestas, ¿no? Y entonces, vean, el primer punto que ustedes les podría ayudar para hacerlo, dice, describe el objetivo de tu investigación. Este cuadro lo podrían llenar para saber qué punto es el que no tienen claro, no, les falta, y todavía tendrían tiempo de investigarlo, ¿no? Para tratar de hacer una monografía lo más completa posible. Entonces aquí dice, describe el objetivo de tu investigación, presentas resultados, delineas un método o una teoría nueva o una nueva interpretación a esos datos en desuso. La segunda, describe las características más importantes de tu investigación, ¿no? A ver, ¿en qué parte de tu guía ya estás metiendo estos elementos?
Dice, haz una lista de las personas que contribuyeron a tu investigación. Bueno, bueno, se da para otros casos en el reporte, pero aquí lo que tú podrías, pues realmente resaltar es el trabajo de estas chicas que vinieron de primero y que pues tuvieron una buena disposición para apoyarlas, ¿no? Bueno, describe las contribuciones que aportaron. No sé si hayan, o con este poco tiempo, y bueno, aquí sí parecería excusa, ¿no? Que el poco tiempo permitió no lograr alguna contribución, o a lo mejor sí, pero eso lo voy a ver en el reporte, ¿no? Dice, haz un compendio de los investigadores que cites en tu investigación o que se relacionen en ella. Esto ustedes ya lo hicieron en la guía de investigación como ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo tienen. Algo importante que reviso en la bibliografía es que ustedes conozcan a los principales investigadores sobre esos temas, ¿sí? Eso también les evita a ustedes estar encontrando o revisando mucha información, porque a veces cuando nosotros llegamos a conocer a los mejores investigadores sobre ese tema, pues realmente cuando leemos otros materiales estamos viendo que están repitiendo lo mismo. Entonces, eso me evita el trabajo de estar leyendo muchos trabajos, ¿no? Eh, ya vimos en clases pasadas los tips para poder encontrar a los mejores investigadores sobre los temas. Ahora también hay repositorios de educación, esos deberían entrar porque hay investigaciones bastante interesantes sobre ello. Y bueno, sobre todo también las revistas de educación, ¿no? Que nos permite poder acercarnos a estos temas y qué están haciendo. Ahora, dice, describe qué pretendías encontrar antes de iniciar tu investigación, cómo cambió en el proceso y cómo difieren los resultados de tus expectativas. Yo creo que, bueno, este punto sí es relevante como todos los que vamos a ver ahorita, porque eso nos va a permitir, con el poco trabajo de campo que hicieron, sobre todo por el tiempo, y bueno, independientemente de la calidad del trabajo de campo que hayan hecho, esto es lo que también les va a permitir a ustedes el que puedan, pues, llenar esos vacíos, ¿no? Ojo, que no se confunda con la palabrería que se estaba criticando, sino realmente un análisis de estos problemas. Ahora, describe los resultados, cómo los evaluaste, cómo los puedes presentar mejor por medio de un texto escrito, con una tabla o una gráfica. Bueno, en este caso, lo que rescatamos es cómo evalúas lo que hiciste, ¿no? Cómo los puedes representar mejor. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo evaluar un trabajo etnográfico. Y describe las consecuencias de tu investigación. ¿Qué significa para ti el tema? ¿Cómo afectaría investigaciones futuras? ¿No? Entonces, esta reflexión que va en la última parte, también la tienes que rescatar. Dice, describe el lector ideal. ¿A quiénes les será de mayor impacto? Bueno, esto lo podemos omitir porque esto va en un reporte. Bueno, tampoco la publicación del reporte, no vamos a llegar a ello. Y bueno, la otra parte tampoco, ¿sí? Ahora, la guía para revisar tu reporte de investigación. Bueno, vamos a ver rápido ya los últimos puntos. Dice, vuelvo a examinar los objetivos. O sea, vuelvan a ir y vean lo que se proponían hacer, qué hicieron y qué no, ¿no? Lograste lo que intentabas. Recuerda, debes reportar tus descubrimientos, discutirlos y argumentarlos, o sea, no dar opiniones. Tu reporte está escrito de modo que responda a las necesidades e intereses de tus posibles lectores. Bueno, esta era esta idea que nosotros estamos cuidando, que ya sea un reporte, bueno, un informe, una monografía académica, ¿no? Utiliza otros textos como modelo, por ejemplo, los reportes que aparecen en revistas especializadas, advierte a qué público se dirigen y cómo están escritos. Esto lo que es un ejercicio muy bonito, el que ustedes puedan ir a un repositorio y ver las monografías y ver cómo están presentadas, ¿no? No para copiar, no para plagiar, sino para poder
poder mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, todavía hay, creo, porque a lo mejor están confiadas en que pueden hacer sus trabajos con inteligencia artificial. Pero ¿qué creen, chicas? Que como es un reporte etnográfico, la inteligencia artificial no conoce a sus sujetos de estudio. Entonces uno se da cuenta cuando fue hecho con inteligencia artificial, pero lo importante es que, o sea, no es que se nieguen a usar la inteligencia artificial, no, sino que nos sirva para facilitar los trabajos, ¿sí? Para utilizar estas inteligencias que nos ayudan, por ejemplo, a encontrar a estudios y que eso también podría ir ya en parte de su monografía, ¿no? El cómo se usó la inteligencia artificial para la elaboración de su monografía, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que encontraron? Bueno, dice, puedes añadir tus propias observaciones y experiencias. Eso en etnografía es muy importante. Y repasa las preguntas clave, ¿no? Proporcionas a los lectores información relevante al inicio del reporte, atraes la atención e interés con algún hecho, estadística, cita, ejemplo, pregunta. Esto es bien importante también en la etnografía porque ustedes traten de encontrar rescatar esas anécdotas que a veces son muy ricas y que nos dicen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hice trabajo etnográfico, a mí me gustó mucho la frase de una persona porque estaba estudiando el trabajo doméstico y el trabajo laboral en mujeres de una maquiladora de una población en Tlaxcala. Y una de estas mujeres me decía que por el trabajo que tenía en la fábrica, generalmente ella no hacía nada en su casa, ¿no? Y decía, no, pues yo soy como hombre, ¿no? Me salgo de la casa sin hacer nada. Entonces, vean, esa frase, pues dice mucho de estas percepciones y de los roles de género, ¿no? Ahí está la interpretación. Bueno, vuelve a revisar los trozos que resumiste, busca el orden cronológico, también eso es importante, ¿no? Y evalúa los logros. Bueno, ese punto nos vamos a, a revisar en la siguiente clase cómo evaluar una información, un estudio etnográfico. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, Jazz. Las dudas creo que van a surgir cuando ya estén elaborando su monografía. Cualquier duda o comentario voy a tratar de estar atenta en la plataforma, porque bueno, ya deben estar en este proceso, ¿sí? No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, a ver. Ok, sí, Jazz, de verdad, Jazz, espero un buen trabajo tuyo, ¿sí? Aquí son sí, está en la plataforma, pero si vas a venir otros días de la semana aquí a la universidad, le dejo una copia a Carmen para que la recojas. Creo que es muy didáctico el texto, ¿no? Para poder organizarlas. Pero acuérdate, este es sobre un reporte. Ustedes están haciendo una monografía, es más amplio. ¿Sillas? Entonces te la dejo y de todas maneras está en la plataforma. Aunque si te das cuenta, voy a tratar de mejorar la calidad de la digitalización, ¿sí? Bueno, bueno, pues que tengas un buen día. Adiós.